Bueno, bienvenidos todos a este evento especial de La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Este evento lo sugirió Pablo. Entonces, bueno, vamos a ver esta gran obra literaria y pues hubo muchos interesados en esta obra, entonces creo que sí tuvo su éxito. Y bueno, primero que nada, nos presentamos, nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro objetivo principal es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en este saber de una manera más accesible. Y hoy nos acompaña José Ra Ortiz. Ya nos ha acompañado en otros eventos especiales. Lo voy a presentar. Él es doctor en estudios hispánicos por Brown University, donde también obtuvo su maestría. También tiene la licenciatura en letras españolas, la estudia en el TEC de Monterrey y fue investigador invitado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Es profesor de lengua española, literatura hispanoamericana, teoría literaria y escritura creativa en Brown University, en Rhode Island College y en Boston University y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, aquí en San Luis Potosí. Publicó Los días con Mona, la antología El complot anticanónico y la novela La conquista del Monte de Venus, entre otros títulos. Él se los promociono, siempre sube contenidos de interés en su TikTok y en YouTube y tiene un podcast, este ya no está actualizado, ¿verdad? José, ¿cómo estás en Spotify? El ritual habitual, así se llama el podcast, ritual habitual. Y bueno, comenta títulos de libros, contenidos en relación a lo literario y la verdad es que sí se los recomiendo muchísimo. Y bueno, esta es su página web también por si lo quieren seguir. Muchas gracias, José Ra, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Y bueno, por primera vez nos acompaña Pablo Darío Rolando. Él es licenciado en psicología, maestrando en la UVA y en la UNSAM. Es docente de la Cátedra 2 de Psicopatología en la misma universidad. Es docente de diversas plataformas de divulgación de psicoanálisis en México, España y Argentina. Es investigador, docente y supervisor de grupos de estudio de practicantes de psicoanálisis en Argentina. Es autor de los trabajos Delirar y alucinar en la psicosis, Síntoma, contingencia y amor, locura y discursos en la enseñanza de Lacan y psicoanálisis y universidad, una apuesta, entre otros. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Una pregunta, Pablo. Si alguien Ujú. está interesado en adquirir tus libros, ¿dónde puede adquirirlos? No tengo libros editados, pero si quieren los trabajos, Los yo puedo trabajos. pasarlos igual. Ajá. Ujú. Ah, Sí, perfecto, me los piden. perfecto. Muchísimas. Igual están publicados online en una página que se llama Acta Académica, que es una página que recopila en Argentina todos los libros y los trabajos editados en congresos y publicaciones científicas. Así que ahí deberían figurar, pero si no, me los pueden pedir. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, no lo voy a hacer muy largo. Tenemos estos seminarios en marzo. Este ya acaba de empezar, de trastornos neoliberales, efectos del discurso capitalista en el sujeto del inconsciente, por Mauro Amor. La verdad es que está muy interesante. El jueves tuvimos la primera sesión y tuvimos una clase abierta y pues sí, se los recomiendo muchísimo. En el grupo les voy a pasar los programas para que lo vean. También en 2 semanas empezamos el duelo y el goce. Se van a ver estos dos conceptos. Uno de los conceptos que es el goce, fundamentales en el psicoanálisis y el duelo, cómo se transita en esto. Estos dos psicoanalistas es parte de un trabajo de investigación de ellos propios, ¿no? Entonces, por eso es también como muy interesante porque es algo, pues muy suyo, ¿no? Y luego en abril tenemos este otro seminario que es por parte de Juan Manuel Moraña.
Él es parte del Foro Lacaniano de Argentina y también nos habla de la práctica en la neurosis y en la psicosis. Entonces también va a estar muy interesante porque, bueno, nos va a dar todo un bagaje, ¿no? De lo que es la clínica en la neurosis, pero también luego cómo se diferencia de la psicosis, ¿no? Y se va a abrir como un espacio más teórico, pero también clínico. Entonces también va a estar muy interesante, ¿no? Va a ser como práctico. Y en junio tenemos este seminario que también es una propuesta interesante. Vamos a analizar la obra de los versos satánicos. El culpable aquí también es José Ra porque él me la introdujo. Entonces, es una obra como muy, muy buena, la verdad. Hay mucha tela de dónde cortar y entonces vamos a analizarlo desde el lado psicoanalítico, pero también desde el lado literario. Entonces, vamos a hacer una mezcla muy, pues ahora sí que también muy rica, entonces se los recomiendo muchísimo. Y pues vamos a tener 16 sesiones, ¿no? Se van a ir como combinando en este seminario. Entonces, pues los esperamos con mucho gusto. Y también los quiero invitar a esta actividad gratuita. Es una presentación del libro. Va a venir un psicoanalista, Rodrigo Toscano. Él es mexicano, pero desde el 80 más o menos, él reside en Francia. Entonces va a venir aquí a México, a San Luis Potosí, a Querétaro, a Monterrey. Y bueno, entre sus idas viene a San Luis Potosí a presentar este libro. Entonces, si están aquí en San Luis Potosí o se pueden dar una vuelta, lo va a presentar en el Centro de las Artes a las 19 horas el 7 de abril. Y si no, lo podemos ver, los que no aquí residen, en línea en nuestro Facebook de Desempolvando lo Inconsciente. Lo vamos a transmitir en vivo, entonces están completamente invitados. Es un libro que a mí se me ha hecho como, pues, también mm, muy esencial porque habla de los nombres del nombre del padre, ¿no? También habla del plus de goce y también habla del inconsciente, pero cómo se va diferenciando la teoría de Freud a Lacan. Entonces, pero parece que vas investigando junto con Rodrigo, entonces está muy interesante la forma en que va como narrándolo. Entonces, bueno, se los recomiendo. Y también si están interesados en el libro, se los podemos mandar a donde ustedes residen. Y bueno, por último, les mando, aquí está el mail, está nuestro Facebook, que les digo que aquí vamos a transmitir en vivo el evento del libro, el canal de YouTube donde pueden ver aquí los eventos grabados, nuestro Instagram y nuestro WhatsApp. Y bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Dejo de compartir y pues empezamos el evento con José. Gracias. Ah, gracias. Y muchas gracias a todas y todos los que se interesaron por esta charla de hoy por la noche con respecto a esta novela, La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, que, bueno, me parece una de las novelas fundamentales del siglo XX, que es el gran siglo de la novela, indudablemente, y sobre eso voy. Pero antes de empezar, quiero agradecer de verdad a Mariana y Desempolvando por invitarme de nuevo a participar aquí. Ya lo he hecho en varias ocasiones, en alguna no me he podido conectar, pero siempre es muy placentero platicar con personas que están interesadas, como ustedes, profesionalmente en aspectos de la experiencia humana en los que yo no me especializo, como leyó en mi ficha y en mis datos. Pues yo me dedico al análisis literario, a la crítica literaria y sobre todo a las estructuras narrativas, ver cómo funcionan las novelas, los cuentos y, bueno, qué nos comunican de la sociedad, de la ideología, del mundo en su época y después, ¿no? También incluso antes. Entonces, esto para mí siempre es una experiencia padrísima porque enriquece mucho mi propia lectura después de escuchar a todos los demás que participan, sobre todo en el diálogo final. Así que, por favor, digo esto para que en un ratito, cuando ya terminemos Pablo y yo de hablar, ustedes también de verdad participen, que es lo más
chido que hay en estos eventos de Desempolvando. Y por cierto, paréntesis, qué padre que va a haber un curso tan largo de Los Besos Satánicos, porque es una novela brutal. A mí esa novela me fascina. Y la leí con Mariana hace un tiempo ya. Bueno, la insoportable levedad del ser, me imagino que la mayoría de la gente que está conectada leyó ya la novela, la conoce de antes o la tiene ya en la pila de libros que va a leer próximamente. Es una novela muy, muy popular, cuando menos de título, de nombre. Hay ciertos libros que se forman, se vuelven, ¿no?, una parte, pues ya importante del discurso y del diálogo sobre lo libresco y sobre la intelectualidad del mundo, aunque no todos los hayamos leído, y La insoportable levedad del ser lleva ya unos 40 años en ese lugar. Es una novela que nunca ha dejado de estar vigente en librerías, en centros de estudio, forma parte de programas académicos de muchas carreras, de muchas disciplinas, porque como trabajo literario, pues se enfoca en analizar críticamente un episodio histórico muy específico, que es pues el devenir del comunismo checoslovaco después de 1968, pero también por las implicaciones sobre todo que tiene filosóficas, ideológicas y psicoanalíticas, espirituales, todas aquellas, ¿no?, que nos sirven como herramientas para entender lo que es el ser, porque precisamente es una novela, lo dice desde el título, que se trata sobre el ser. Y el ser es una categoría filosófica que ha sido pues realmente fundamental, una base de todo el pensamiento filosófico y de cualquier tipo de paradigma de la experiencia humana desde siempre, o sea, desde el mundo presocrático, pero sobre todo nuestra experiencia moderna desde el siglo XIX. La novela la escribió Milán Kundera, quien falleció hace relativamente poco, un par de años. Es uno de estos eternos autores del fin de siglo. Cuando digo eterno, quiero decir que su presencia como figura, como intelectual, como nombre y como título, particularmente La insoportable levedad del ser, siempre sigue en el diálogo de lo que se ha escrito en esta parte de la historia que nos ha tocado vivir. Somos contemporáneos y contemporáneas de Milán Kundera y de sus vicisitudes, porque aunque los años 60 y las revoluciones paradigmáticas de aquella década podríamos pensar que nos quedan muy lejos, si es que somos un poco, pues no sé, descuidados con respecto a cómo pensamos el paso del tiempo y la edad, pues realmente no es nada lejano, ¿no? 60, 70 años no es mucho tiempo en el transcurso de la historia. Han sucedido demasiadas cosas desde entonces. Nuestro tiempo, el que habitamos, es muy acelerado, pero si nos fijamos en los acontecimientos del mundo que están ocurriendo justo en estas semanas, en estos meses, en estos últimos años, posteriores al COVID, no son nada alejados algunas preocupaciones que se tenían entonces, que se luchaban entonces. Incluso algunos actores y actrices de aquella época siguen incidiendo en la escena de la política internacional. Por lo tanto, o sea, quiero insistir desde el principio que estamos ante una novela muy contemporánea. En otras ocasiones, aquí en Desempolvando, he comentado sobre novelas que son de verdad ya pertenecientes a otras épocas de la experiencia de nuestra sociedad en la historia, pero esta precisamente no. Y además es importante como segundo registro notar que su popularidad ha convertido a La insoportable La insoportable levedad del ser en una referencia cultural pop, o sea, aparece en el diálogo más que popular pop de la cultura del mundo y sobre todo, aunque la novela se publicó originalmente en 1984, primero en francés, luego en checo y luego en el resto de lenguas en las que ha sido traducida, que es la gran mayoría de las lenguas
que se hablan en el mundo occidental, tuvo un gran auge a partir de la década de los 90 y yo creo que tiene mucho sentido por cómo se vivió esa década a nivel universal después de la caída del bloque soviético en el 89, ya saben, con la caída del muro de Berlín y luego la perestroika, que por cierto aquí en México, si alguien tiene más o menos mi edad, se acordará que la perestroika fue una marca de zapatos que existió a partir del 89 y tiene unos comerciales muy padres en la Plaza Roja. Y que, bueno, en los 90, pues con toda la reestructuración y los problemas políticos, bélicos que hubo en ese momento en lo que fue el bloque soviético, le dieron un auge verdaderamente importante a esta novela de Kundera. Pero también por la categoría de ideas que se desarrollan en la novela. La insoportable levedad del ser pertenece a este pues gran grupo de novelas que podemos llamar novelas o relatos de tesis. Es verdad que todas las novelas, todas las narrativas del mundo, cualquiera que sean, tienen un tema, tienen una trama y por lo tanto tienen una idea central que se desarrolla a partir de pues la vida ilustre de algunos personajes o de algún suceso. O sea, eso es una parte fundamental de lo que es la narratología. Sin embargo, hay algunas, sobre todo novelas, más que en cuentos, por ejemplo, novelas que se dedican a desarrollar de forma programática, con una finalidad incluso propedéutica a veces, una sola idea, una tesis del mundo, una tesis existencial, como si fuera un trabajo filosófico en clave de ficción, una propuesta filosófica actuada, ¿no? Por personajes que se mueven, que viven y que lo que les sucede y acontece en sus vidas y cómo responden a esos acontecimientos, pues ejemplifican, ¿no? Lo que sería esta tesis filosófica o varias tesis filosóficas. Han existido las novelas de tesis desde que existe la novela, desde la temprana modernidad. Los grandes clásicos de nuestra literatura occidental son siempre novelas de tesis, porque son aquellos textos que de verdad están interesados por interpretar dialógicamente lo que sucede en el mundo con respecto al ser humano y no solo con respecto a las aventuras que vive un ser humano. Es decir, una novela que no es de tesis, pero trata el tema del amor, se va a explayar en las dificultades de que una pareja joven viva un romance porque pertenecen a clases sociales distintas, fin, nada más, o uno está enfermo y la otra sana, y nos llaman a una serie de emociones que nos hacen empatar con pues los sufrimientos de los personajes. Una novela que tiene al amor como una tesis, lo que hará es discurrir en un diálogo de varias generaciones o de una playa de personajes distintos, cuáles son las distintas formas del amor y cómo el ser humano está en su búsqueda constante y en la imposibilidad de conseguirlo. Ahí, por ejemplo, encontraríamos esta crítica de las últimas semanas que ha habido de las lectoras y lectores de Cumbres Borrascosas con respecto a la adaptación del cine, mientras Cumbres Borrascosas es una novela que testifica lo que es el amor, el amor violento en un contexto social problemático para la movilidad de sus personas habitantes entre distintas clases, se convierte en el cine en solamente el relato de una pasión. Entonces, más o menos esto como una introducción a lo que es una novela de tesis y por qué La insoportable levedad del ser es una novela de este tipo. La insoportable levedad del ser lleva en su propio título su tesis, ¿no? El, el carácter de lo que se nos va a contar ahí, que no solo es la vida de cuatro personajes protagónicos interconectados en relaciones
sentimentales, románticas, eróticas, etcétera, y un perro además que es mi personaje favorito de la novela, Karenin, sino lo que a partir de esas relaciones estos personajes representan con respecto a la complejidad de la segunda parte del siglo XX de vivir en el mundo de manera proactiva, queriendo ser personajes proactivos en un mundo que les está dando, aunque no lo quieran, aunque no sea la mejor solución, les está dando la posibilidad de vivir simplemente obedientes de un orden dado en el que, si bien pierden la libertad, ganarían alguna ventaja como la seguridad, ¿no? Y es el discurso existencial que hay detrás de la aceptación de regímenes autoritarios que siempre se promueven como proveedores de un sistema económico, político, social y hasta cultural que ofrece una seguridad muy radical a cambio de una libertad total. La tesis es compleja en esta novela porque habla del ser y de la individualidad en el contexto de la imposibilidad de serlo, que son estas formas políticas violentas que se incrustaron en el contexto de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, en este enfrentamiento pasivo pero bélico que hubo entre lo que fue la Unión Soviética, el bloque socialista, y el mundo capitalista de la bandera democrática. Ya saben, esta guerra muy reducida a nivel caricatura, a nivel Capitán América, entre Estados Unidos y Rusia, que tiene además un colofón súper divertido para mí, que no es gratuito que lo mencione, que fue la película Rocky 4, en donde Rocky se enfrentó a Drago y finalmente lo vence y luego da un discurso en el que llama a la paz de las naciones y Gorbachev termina aplaudiendo a Rocky, ¿no? Que es un naco, un pelafustán de Filadelfia, que consigue a base de la fuerza bruta y del entrenamiento sórdido, terminar con un conflicto que es verdaderamente mucho, mucho más complejo que solamente de violencia primaria, ¿no? Donde había guerra nuclear, guerra espacial, guerra ideológica, etcétera. Lo menciono porque una de las partes fundamentales de la estructura ideológica de la novela de Milán Kundera tiene que ver precisamente con el kitsch que es pues esta forma bastarda del arte en la que pues le damos una categoría estética superior a objetos de confort que pertenecen al mal gusto. Sin embargo, reflexiona muy bien la novela de Milán Kundera que el kitsch puede ser pues, no solo como esta estética baja, escatológica, mierdera, como diría algún filósofo más barrial, pero sino también como una solución al placer que busca el ser humano tener. Todos queremos y vamos en pos de la belleza, perseguimos el placer estético y seguramente es en las adecuaciones de la baja cultura o de una cultura programada para las grandes masas que lo obtengamos. La novela se publica 2 años antes que aparezca Rocky 4, sin embargo, Rocky 4 es un ejemplo también, o sea, más de cómo en el discurso de la oposición ideológica y política, este tipo de comodidades, de commodities, de bajo refinamiento, pueden darnos a todos como un lugar donde vivir. Y es que los personajes eh, la insoportable levedad del ser son personajes comunes y corrientes, como tú y como yo, como todos nosotros. No son ninguno de ellos, pues, los líderes intelectuales del movimiento comunista o de la revolución del 68 en Checoslovaquia o a nivel mundial.
son personas que habitan un mundo en donde tienen que encontrarle el sentido a lo que están viviendo, siendo y a lo que quieren ser. Por supuesto que están muy ideologizados. Tal vez para nosotros habitantes del siglo XXI, a veces sea muy complicado entender que hubiese o que podría haber sociedades completamente ideologizadas. Todos tenemos ideología, etcétera, eso lo entiendo, pero no vivimos ahorita un tiempo en el que estemos como comunidad todos pues salvaguardando un discurso ideológico frente a otros, siendo violentamente opositores a una manera de vivir el mundo. Creo que la realidad del mundo nos alcanzó, algo que vaticinaba, por ejemplo, aquí en la novela Milán Kundera, que ahorita explico, esa realidad nos alcanzó y como ahora todos somos seres performáticos que podemos a través de las redes nada más expresar nuestros puntos de vista y volvernos agresivos al respecto, hemos dejado de verdad a un lado la práctica política de nuestra ideología. Les decía que esto lo explicaba ahorita porque es algo también que a mí me parece muy interesante de la novela, que nos habla al presente, pero en una clave distinta que hemos alcanzado. Los personajes de la novela, que son Tomás, Teresa, les decía Karenin, que es el perro, Sabina y Franz, viven en la Checoslovaquia de los años 60, se mueven de pronto en alguna otra geografía, como Suiza, por ejemplo, donde pueden de pronto huir, pero están ahí en este país centroeuropeo que pues perteneció al bloque de repúblicas soviéticas y que en el año de 1968 tuvo una breve revolución que si ustedes pues están conscientes de cómo sucedieron las cosas en el mundo en ese año, también este tipo de revoluciones se vivieron en otros países como Francia o aquí en México, ¿no? A escalas distintas y con resultados también muy diferentes después de una vez terminados estos eventos. Lo que sucedió en Checoslovaquia fue que se inició un programa un programa político revolucionario para recuperar, pues digamos, como una dignidad cultural histórica que se había perdido identitariamente en esa nación en los primeros 20 años o 25 años de comunismo soviético. Se recuperan muchas cosas, es una especie de revolución cultural muy eficiente. Milán Kundera participó de esos eventos. Se recuperan escritores, señaladamente se recupera la lectura de Franz Kafka, que es el escritor, digamos, insigne de la cultura checa y que haya sido, pues no prohibido tanto así, pero defenestrado, ¿no? De la cultura soviética, entre, bueno, muchas otras cosas. Sin embargo, esta revolución checa cultural que no niega el comunismo, niega una forma de comunismo, una forma autoritaria distinta a la que se quería imponer, va a ser aplastada a los pocos meses. 6, 7 meses después, en agosto del 68, una coalición de naciones soviéticas pues aplastan la Revolución Checa y la persecución de intelectuales, de disidentes, de críticos, se vuelve mucho más férrea. Este ambiente que vivió de primera mano Milán Kundera, cuando él ya vive exiliado, que es como vivió el resto de su vida prácticamente, o sea, el autor no se reencontró con la cultura checa hasta después de terminada la Guerra Fría, hasta después de la caída del muro, y aún así nunca realmente volvió a participar de la vida intelectual o cultural de su nación, se convirtió en un autor francés, como muchos autores tuvieron que hacer en el siglo XX, muchos autores que eran prófugos
del sistema socialista, intelectuales, filósofos, narratólogos, estructuralistas, antropólogos, etcétera. Escribe en su exilio una historia que recuerda los eventos de esos años, ¿no? 15 años después, tiene tiempo para formular una reflexión compleja, pero que es muy interesante, no de lo que es una revolución cultural como un suceso de masas, sino que eso funcione como un telón de fondo, un escenario para entender cómo sucede la preocupación individual por el ser, por saber qué soy en el mundo y cómo actúo en el mundo. Y aquí es muy importante recordar desde el título que el concepto clave del que va a tratar la novela es la levedad. La levedad, que es una categoría que se opone en esta práctica de binomios a la idea del peso. Nosotros en sociedad estamos obligados en sociedad a pues llenarnos de pesos, de cargas que nos dan un significado social, ¿no? Para lo que servimos, para lo que hacemos, para lo que somos. Y esto es lo que en la modernidad definitivamente ha dictado nuestra personalidad y nuestro lugar en el mundo. ¿Qué soy yo en el Estado? ¿Qué soy yo en el organigrama de una empresa? ¿Qué soy yo como ser humano, padre de familia, por ejemplo, ¿no? Estas responsabilidades que son un peso nos marcan como actores, actrices de la vida pública, pero no significan quiénes somos, diría el filósofo, ¿no? Es una preocupación que viene desde el mundo presocrático, de Parménides, por ejemplo, y que sobre todo en el siglo XIX, a partir de los trabajos de Nietzsche, digamos, se va a razonar más, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque todas las responsabilidades con las que nos hacemos al mundo nos ubican en temporalidades, en modelos de existencia que se repiten, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, en cómo el siglo XIX se encargó de entender que la historia del mundo y la historia del ser humano es una repetición siempre, ¿no? Circular de acontecimientos. El tiempo de la historia, según el marxismo, por ejemplo, es esta, ¿no? Es esta rueda en la que una revolución proletaria toma el poder, se vuelve clase opresora y otra revolución proletaria ocurre, por ejemplo. O un poco más adelante, el mismo Nietzsche, de quien hablaba hace un momento, entenderá que el tiempo humano también sucede en este círculo mitológico, ¿no? Este ciclo mítico en el que estamos obligados a repetirnos como seres humanos, como sociedades. E incluso él tiene esta especie de máxima muy popular que dice que la historia se repite primero, ¿no? Como una tragedia y luego como una comedia. Esta idea se va a repetir en la mitocrítica, la antropología estructuralista del siglo XX, cuando gente como Mircea Eliade o Joseph Campbell, pues entiendan que las estructuras narrativas del ser humano obedecen a estos ciclos continuos. Sin embargo, bueno, no, si esto lo ubicamos como en el espacio íntimo de nuestra vida individual, podemos ver que nuestra vida es cíclica. Nuestra vida la vendemos a una serie de repeticiones diarias que nos permiten, por ejemplo, alimentarnos, ¿no? Nuestro trabajo tiene una rutina que se repite cíclicamente. Yo, por ejemplo, que soy profesor, estoy desde hace mucho tiempo convencido que llevo años viviendo la misma vida, solo haciéndome más viejo y viendo gente más joven en los pupitres. Pero lo que yo hago todos los días, del 1 de agosto al 1 de junio, desde hace 20 años, es exactamente lo mismo, ¿no?
Una persona que tiene una responsabilidad familiar también sucede en esa carga del peso circular, ¿no? Todos los días sale al trabajo, llega a comer, se va, pelea con su mujer o con su marido, ven las noticias, se contentan, se duermen y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cualquier práctica que tengas entra en esa dinámica. Pero la reflexión de Milán Kundera, o sea, de la que él bebe, de una historia muy larga de la filosofía, lo que entiende es que hay un problema fundamental del ser en el tiempo cuando nuestra naturaleza no tiene por qué ser, perdón por la redundancia, naturalmente cíclica. Que nuestra liviandad radica en la capacidad que tendríamos o que deberíamos tener para vivir, ¿no? Sin esa clase de responsabilidades, atendiendo y comprendiendo que nuestra vida es una nada más, es única y no se repite. En este sentido, Milán Kundera practica de una forma, yo creo, ya más refinada, las ideas que en la novela también tuvieron los novelistas, dramaturgos, filósofos franceses del existencialismo como Jean-Paul Sartre o Albert Camus, por mencionar a los dos más conocidos, ¿no? Esta idea cínica, en un sentido verdaderamente bien usado de la palabra, esta idea cínica de que pues el mundo no tiene sentido, la vida no tiene un sentido, porque llegamos aquí por accidente y terminaremos igual y no habrá nada después. Los seres humanos no tenemos posibilidad de vivir un multiverso o una vida paralela. Cualquier decisión que tomemos es definitiva. No vamos nunca a poder comparar lo que no fue, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando empecé a ir a terapia hace muchos años, bueno, no mucho, pero hace años que empecé a ir a terapia, que yo iba siempre muy arrepentido de las cosas que no hice, imaginándome que pude haber tenido vidas mejores porque en mi imaginación y en mi mente, cualquier cosa que yo no decidí en este jardín de senderos que se bifurcan, que es la vida, era mejor que lo que había elegido. Era mejor que el trabajo que tenía, que la mujer que tenía, que la casa que tenía. Y esa comparación, por supuesto que era idiota, porque no hay una forma de ver esas vidas no vividas. Los multiversos solo existen en las películas de Marvel o en los cuentos de Borges. Eh, Sinceramente, ¿no? Y esta es la idea de la liviandad, ¿no? Aceptar, aprender a aceptar que la vida no tiene por qué ser una repetición, pero tampoco tiene por qué ser otra cosa que lo que es, a pesar de pues la tragedia tan grande que se esté viviendo como este concierto nacional revolucionario. Y ahí es donde la figura de Tomás, el personaje, el médico protagónico de la novela, es fundamental, porque Tomás, que es un cirujano muy afamado en su país, participa de cierta forma en las revueltas del 68, escribe un texto medianamente crítico, un poco sarcástico, escapa, ¿no? Con Teresa escapa de Checoslovaquia y después tiene que volver, ¿no? Porque él decide hacerlo, él decide acompañar a la revolución y dice, bueno, me va a ir bien allá y resulta que ya no le va a ir bien, que su vida entra en una debacle brutal a los ojos nuestros, que estemos como esperando el éxito constante de las acciones humanas. Él pues se le pide que pues renuncie a sus ideas, a lo que escribió, él se niega, le empiezan a poner trabas en el trabajo, va cayendo, termina luego como médico de segunda o tercera categoría y finalmente termina como limpiavidrios, que es, digamos, para cualquier persona que tuvo un estatus social debido a su profesión, es algo infame, ¿no? Eh, mm, yo tengo un conocido que, por ejemplo, fue un agrónomo muy reconocido aquí en la ciudad y por cuestiones de la vida terminó empacando en un supermercado, ¿no? Y él moría de vergüenza al principio por eso, luego entendió que es un trabajo. Y es lo que pasa con Tomás, ¿no? O sea, llega a lo largo de la novela, ¿no? A experimentar en su vida lo que es esta liviandad y tiene
sus recompensas, porque a Tomás, a más que el dinero y más que el prestigio, lo que le gustaban eran las mujeres. Y siendo limpiavidrios, pues pudo darle rienda suelta a su sexualidad un tanto desbocada y esta obsesión que tiene por la infidelidad. Pero vemos en el resto de personajes como pues el peso de las decisiones les van, bueno, costando, ¿no? Costando incluso su propia felicidad. Y es aquí donde yo digo que por eso Karenin es mi personaje favorito de la novela. No solo porque es un perro y los perros son los seres vivos más maravillosos que hay, son nobles, son proactivos, son sensibles, son inteligentes, son acompañantes y son resilientes, son una especie que se arranca de su seno materno muy temprana edad y aprenden, ¿no? A convivir con cariño con las personas que los secuestraron. Me gusta porque en un perro, Milán Kundera lo que hace es representar lo que podría ser la verdadera felicidad. Karenin se llama Karenin, ahí lo dice, lo explica, y ustedes lo habrán adivinado también, por la novela Ana Karenina, ¿no? Que es un clásico de la literatura realista rusa. Ana Karenina es una novela pues fundamental de los estudios de la introspección y de la culpa, y forma parte de la gran categoría de novelas de la mujer adúltera. Es una novela muy categórica, donde las decisiones que toma su protagonista, Ana Karenina, la llevan finalmente al suicidio y a contemplar siempre su infelicidad. Una mujer que lo tiene todo, no tiene nada porque en su imaginación no ha aceptado que el amor no es lo que ella procura o desea, o no va a suceder como ella quiere que suceda. Es una Madame Bovary, es una naná, etcétera, ¿no? Y pues su marido más bien vive de otra manera, con mayor aceptación. Como Karenin, o sea, Karenin de la novela de Ana Karenina y Karenin el perro, pues viven con la aceptación de una vida donde no está mal el aburrimiento, no está mal la falta de aventuras, no está mal haber aceptado un sistema existencial, un sistema además de vida, una práctica social en la que no hay novedad, ¿no? En la que todos los días son lo mismo y ahí está la felicidad. Ya para terminar, porque es que esta novela tiene tantas cosas de las cuales discutir aquí, pero para terminar quiero notar precisamente algo, ¿no? Y es que fuera de que Tomás es un médico cirujano, el resto de personajes, Franz, Teresa, etcétera, pertenecen a esta clase social ociosa que siempre pretende, a la que pertenezco yo, que siempre pretende que su ociosidad es privilegiada y debe actuar en consecuencia del mundo, que es la del mundo del arte y de la academia, ¿no? La fotografía, la pintura, la literatura, ¿no? Que son artes, pues que son labores ociosas que pues pertenecen al mundo del ocio, puestas, ¿no? Puestas en el árbitro de la revolución, pues tampoco sirven de mucho. Y ahí también tendría que ver la frustración. A veces, y esto me lo dijo también alguna vez mi terapeuta, lo que nos saca de la indecisión y de la derrota dramática, de la depresión y la ansiedad, ¿no? Y de pues, el trauma que nos causa la liviandad está en la ocupación. Y vean cómo Tomás, ocupado en las ventanas, ¿no? Consigue otro tipo de vida. Eh, Les digo, la novela, traté no de desmenuzarlo mucho más de lo posible, pero la novela trata todos estos temas al mismo tiempo en un entramado que es además muy emocionante, porque lo que van viviendo los personajes son una suerte de aventuras muy privadas, muy de vida íntima, que a todos nos gustan porque pues, nos recuerdan el chisme, ¿no? La infidelidad, etcétera, es una buena estrategia narrativa para interesar
en una tesis más compleja, como cuál es nuestra situación en el mundo cuando se nos quiere imponer una forma de vida que no es fácil aceptar ni rehuir, sino es lo único que hay, ¿no? Bueno, pues yo aquí termino ahorita y ya veremos en un ratito qué más decimos. Muchas gracias, José Ra. Pablo, Bien, bueno, en principio quiero agradecer a Mariana y a la gente de Desempolvando del Inconsciente. Me pareció muy interesante lo que dijo José. La verdad que el análisis es exhaustivo, es una novela. En principio aborda un montón de cuestiones que tienen que ver con la condición humana. Yo la leí en mi adolescencia y me doy cuenta que la lectura que tuve, no sé, a los 14 años, robándosela a mi papá, no es la misma que tengo hoy a los 38 con una práctica clínica encima y leyendo esto con una clave psicoanalítica, si se quiere. No obstante, me parece muy interesante marcar dos cosas. En principio, la posición de cada uno de los personajes en relación al deseo y a las fijaciones fantasmáticas que tiene. Ustedes saben que el fantasma, en función de cómo lo define Lacan, es una ficción que cada uno más o menos se arma para vivir en el mundo y que supone un guión, supone una gramática pulsional, una gramática de goce y supone una suerte de guión de la vida y de cómo uno se acerca a las cosas. Y está muy claro que cada uno de estos personajes arma guiones distintos. Incluso Karenin, que es el personaje al que José le da mayor relevancia acá, por su posición, si se quiere, más disfrutable de la vida en función de la repetición, doy fe de eso porque este último año yo tengo un perro y me doy cuenta que cuando se introduce una novedad, llámese maleta en una habitación, el perro ladra. O sea, la ruptura de la repetición a la cual el perro está acostumbrado se la hace pasar mal. Claramente hay un disfrute en el momento cotidiano que se repite e insiste del mismo modo cada vez. Pero eso está bien ubicado para Karenin y para mi perro, si se quiere, pero para un sujeto hablante, gozar de lo mismo eternamente suena más bien a una cosa medio sosa, que va a darse en alguno de los personajes. En esa línea hay cuatro que son, ustedes pueden leerlos como dos parejas o como singularidades si quieren. Tomás, Teresa, Sabina y Franz, que se cruzan, como comenta José, y cada uno con una posición fantasmática radicalmente distinta. Tomás, que es el médico que menciona José, que paga con su acto el hecho de, bueno, tener una voluntad de voz y decir algo en función de la revolución, como comentaba José, tiene una posición fantasmática en relación al amor sumamente interesante. Tomás se define como un soltero hasta cierto punto, alguien que no está dispuesto a ceder su modo de gozar, que es buscar la singularidad en cada una de las mujeres con las que se encuentra. Hay una frase que me pareció excepcional de la novela, que es que él usa su escalpelo mágico para capturar algo de la singularidad de cada una de estas amantes que tiene. A la par, tiene una relación sumamente extraña en un principio para alguien que no puede detenerse, esa metonimia. Ustedes saben que la metonimia es el modo de nombrar el desplazamiento por Lacan, esa metonimia femenina en la cual el tipo se lanza, que es una idea de amor con Teresa muy extraña, que es, se la envían, él lo dice en la novela, ¿no? Se la envían como quien manda a un niño por el Nilo, casi como viene Moisés, si mal no recuerdo. En esa, en esa lógica se le arma una suerte de amor de cuidado con ella, una que no puede desplazar porque tiene la mala suerte de que en el momento en el que duerme con ella se enferma y no se la puede sacar de encima ni irse él. Este, se queda un poco anclado. Teresa es para Tomás un punto de detenimiento. No de su búsqueda fetichista de la singularidad de lo femenino, que es su rasgo de goce, su posición fantasmática, sino más bien de cierto sentido de cuidado que no se le arma con ninguna de las demás mujeres. Entonces, es muy interesante eso. Y por otro lado, Teresa, que sabe de las infidelidades de Tomás, que se siente, es un personaje sumamente interesante también, porque se siente absolutamente en menos en relación a Tomás, en un montón de aspectos, incluso académicos. Tomás, como mencionó José, es un cirujano afamado, idealista, joven, viril en ese sentido, y lanzado hacia adelante, y Teresa lo único que tiene para ofrecer es su fragilidad amorosa,
que lee el amor en función del sacrificio. Ella se entrega completamente al tipo. Y en ese sentido es muy, muy interesante su posición, porque es esa fragilidad amorosa, es ese dar, no lo que no se tiene, sino dar su vacío a Tomás, lo que termina agujereándolo a él. Curiosa cuestión que está de fondo, pero que no termina de hacerle renunciar a lo que no puede no ceder, que es esa búsqueda frenética de la singularidad de las demás mujeres. Teresa es un personaje muy interesante por los sueños que tiene, incluso. Fíjense, son sueños donde incluye a Tomás, son sueños claramente psicoanalíticos. Kundera lo dice en la novela, mofándose un poco de nuestra tarea también. Y son, en esos sueños, ella está siempre en posición de al peligro de ser descartada, el sueño en el cual desfila con otras mujeres a las órdenes que da Tomás alrededor de la pileta y que va matando a cada una según se equivoca, siempre está un poco al borde de ser descartada, al borde de que él la mate. Que claramente para la muerte de Teresa es la desaparición de Tomás. Está en juego eso durante la novela. Por otro lado, para Tomás, que valora las decisiones de peso y es una de las partes que más me parece interesante de la novela, en la cual él decide ir a buscar a Teresa, que vuelve de Praga hacia Checoslovaquia, el tipo justifica eso como una decisión de peso. Y una decisión de peso para nosotros es un acto que es sin garantía. Inmediatamente se siente infeliz porque la euforia del acto, que es la neurosis posterior, hace que le duela el estómago la misma noche que llega, pero para Teresa, que su existencia está más o menos en función de la presencia o no de Tomás, que le da algo del ser, ella está en la mar de feliz puede volver a dormir. Fíjense qué distinto, ¿no? Cómo puede leerse una escena con dos personajes que están en la misma cama, lo cual habla de algo que es fascinante y que nosotros vemos en la clínica psicoanalítica y que ustedes lo pueden comprobar con el relato de una familia de tres hermanos con los mismos padres, van a encontrar versiones del padre distintas, versiones de los familiares distintos, y hay versiones del amor conviviendo en la misma cama. Los otros dos personajes, Franz y Sabina, me parecen sumamente interesantes también porque tienen dos posiciones de goce muy, muy marcadas. Sabina es quizá la más desimplicada de toda la historia en relación a lo amoroso, es espeluznante y a la vez sumamente claro el momento en el cual decide dejar a este amante circunstancial que tiene, que es Franz, estando sexualmente con él. En el momento en el cual está en la cúspide, si se quiere, del goce sexual, decide irse de Francia. Está muy bien escrito eso, que habla un poco de la ajenidad de lo que goza cada uno, ¿no? Sabina goza de irse de todos lados, goza de extraviarse un poco, de ser inubicable un poco para el otro. Y goza de esos pequeños códigos que se pueden construir amatoriamente en el encuentro entre dos cuerpos. Yo leía esto y me acordaba de esa frase de Lacan del Seminario 20, en la cual él menciona que una mujer es la hora de la verdad para un hombre. Y eso está muy presente en toda la novela. Porque fíjense que en determinados momentos, cuando cae toda la mascarada, caen todas las ficciones, en ese momento lo que se tiene que jugar es lo que un tipo puede darle a alguien que elige como objeto amoroso. Y Franz entra como una suerte de caballo enamorado en esa lógica, para quien el amor que descubre con esta mujer, con Sabina, la pintora, la que representa un poco lo fuera de foco para Franz, lo fuera de discurso, lo fuera de lo soso, lo fuera de lo académico incluso, lo lleva a un punto en el cual el tipo decide dejar su familia, decide separarse de su mujer con la cual no es feliz, decide dejar su hija, decide moverse hasta cierto punto para luego medio quedar pedaleando en el aire cuando esta mujer se va. En ese sentido está muy bien ubicado lo que comentaba José, que me parece también algo que hay que mencionar, que nos interesa tanto porque son relatos de historias que sí, ciertamente suenan a chisme, pero el chisme es un mecanismo de defensa acá, ¿eh? Es un mecanismo de defensa, si se quiere, del horror de lo que hay detrás, de la opresión de lo que hay detrás, y uno se interesa en eso, en su pequeña trivialidad cotidiana de desencuentros amorosos y de sinsentidos para defenderse de lo otro. Porque me parece que lo otro es justamente lo que uno no tiene ganas de ver, eh, que es lo que hasta cierto punto Teresa quiere enseñar con las fotografías que le sacan los tanques rusos que invaden la ciudad, ¿no? O sea, mostrar lo horroroso, hasta de algún modo, hasta con cierto sentido estético. Eh,
Pues bueno, hay un montón de cosas que me parecen sumamente interesantes. Otra que hay que marcar, que me llamó mucho la atención, es que el amor nace de una metáfora. La metáfora es peligrosa, o idea que está presente entre Teresa y Tomás todo el tiempo, y que para Tomás hace ubicar a Teresa en un lugar absolutamente distinto al de las amantes. Fíjense que las amantes no recuerdo nada, hay una escena que es muy interesante, una de las amantes le menciona a Tomás que han hecho el amor debajo de una ventana con una tormenta de fondo, el tipo no se acuerda absolutamente de nada, eso no tiene ningún peso. Pero de Teresa y de sus escenas iniciales no puedo olvidarlo eso. Hay un lugar que él llama memoria poética, en la cual se inscribe el nombre de Teresa, que hace que sea una entre las demás, una única, que la ubica en el lugar de excepción. Y recordaba las posiciones que puede tener un hombre y una mujer para el Lacan de la última enseñanza, para el Lacan del seminario 20 y 23. Y Lacan sugiere que una mujer puede ocupar el lugar de un síntoma para un hombre. No así al revés, no un hombre para una mujer, porque el lugar que puede ocupar, el lugar que, al que puede caer un hombre para una mujer si no está bien ubicado, es el del estrago, es el de la demanda amorosa sacrificial sin sentido. Pero para un hombre, una mujer puede ser síntoma. Síntoma en el buen sentido de la palabra. Tengan en cuenta que el psicoanálisis supone vivir con el síntoma. Nosotros no nos dedicamos a extirpar el síntoma como hace la psiquiatría y no lo concebimos en la línea del discurso médico como algo que hay que eliminar. Uno vive con el síntoma porque nuestro síntoma es el lenguaje, en última instancia. Y que una mujer haga de síntoma para un hombre quiere decir que lo pone en cruz, que lo problematiza, que lo despierta, que lo desencadena, en el buen sentido del término, que lo saca un poco de la monotonía cotidiana, que le activa el peligro que implica no dormir todo el tiempo en el principio del placer. Que una mujer devenga un síntoma para un tipo implica que lo pone a trabajar, en el buen sentido del término. Tengan en cuenta que va de la mano esta lógica con el saber hacer con eso, no saber hacer con el síntoma. Llega un punto en el cual hay un saber hacer con el síntoma, si uno se analiza, ¿no? Saber hacer con el síntoma no es desembarazarse del mismo, sino saber el punto donde a uno le aprieta el zapato y en ese sentido poder vivir con eso, identificarlo e identificarse eso. Entonces, en esa lógica se puede ver claramente como Teresa es un poco el síntoma de Tomás. Sabina no se abstrae de todas esas posiciones, rehúsa totalmente ubicarse en ese lugar. Es más, en el momento en que fantasea con Franz ser su mujer, tener sus hijos, quedarse con él, ubicar ese detenimiento para Sabina es algo horroroso. Se ve lanzada directamente a hacer casi un pasaje al acto y huir de eso. Fíjense cómo se lee la diferencia de las posiciones de cada uno de los personajes. Y Franz, que es un poco, a mí siempre me dio pena de chico leer este libro por Franz, porque me parece siempre un poco el personaje más trágico, porque en el momento en que puede librarse de todo lo que dejó de responder idealmente en la vida, porque claramente es un tipo que ha operado muy obsesivamente con el manual de lo que debía ser una vida más o menos burguesa, académica, ha hecho todo lo que tenía que hacer, se ha casado, ha tenido una hija, ha hecho carrera, ha sido más o menos temible en su campo, y así todo es absolutamente infeliz. Y cuando se introduce algo del orden de la novedad, bajo la forma de Sabina en un principio y luego de la estudiante con la que se pone en pareja, vuelve de algún modo fatalmente a quedar preso de su ex mujer en un sentido muy trágico, ¿no? Como hay algo de la fatalidad de la cual no se puede escapar, ciertamente. Eh, pero bueno, más allá de eso, volviendo a la cuestión que está de fondo en el libro, que me parece que está muy bien mencionado también por José, es la oposición entre peso y levedad. La oposición entre peso y levedad que implica en un principio la idea de que el sentido que puede tener el peso puede ser opresivo para un sujeto, pero que la levedad, en términos de la displicencia, si se quiere, y de la falta de sentido, de anclaje, tampoco es un lugar excesivamente deseable. Parece que si uno, y particularmente por lo que comentaba José con relación a la época y a la época en la que es escrito el libro, la existencia absolutamente leve solamente por el hecho de que no hay un tutorial para vivir
y de que por lógica nada va a volver a repetirse, más o menos igual, no nos exime de tratar de darle algo de anclaje a la vida. Me parece que nosotros tratamos de hacer eso cotidianamente con nuestras decisiones, con los modos en los que nos paramos en relación al otro y con los actos que hacemos. Fíjense que los momentos en los que se juega un poco el destino de los personajes son momentos donde hay actos de peso, eh, que justamente desembocan en situaciones trágicas o un poco más alegres, etcétera. El sujeto hablante carece, para a mi entender, de la levedad que tiene el perro de vivir de una repetición alegre o feliz. Nosotros, por el mero hecho de hablar y de estar encadenados a las palabras y de estar parasitados por el lenguaje, estamos indubitablemente oprimidos por el peso de lo simbólico. O sea, con ese peso nosotros tenemos que vivir. Eh, bueno, en fin, podría decir un montón más de cosas, pero me parece que en parte esa era un poco mi idea de lo que quería comentar con esto. Y me recordaba mucho también algo que quería decir, sí, es que uno puede ubicar esta novela en función de un montón de cosas, pero también en función del Seminario 8, la transferencia de Jacques Lacan, cuando define las posiciones de Erastés y de Númenos, las posiciones del amante y del amado, del que no sabe lo que le falta y del que no sabe lo que tiene. Fíjense cómo los personajes van oscilando en esas posiciones, particularmente Tomás y Teresa, y que Lacan tiene la misma idea que tiene Kundera con respecto a que el amor nace de una metáfora. La metáfora del amor se da justamente en el momento en el cual el amado, que es el que no sabe lo que tiene, cae de esa posición y se convierte en amante, se convierte en alguien habitado por una falta. Y que va al encuentro del deseo, porque estos encuentros amorosos están invadidos por el deseo, más menos orientado, más menos fantasmáticos, más menos fetichistas, son todos personajes que están tomados por un deseo. Eh, que es algo que también me parece que está bueno ubicar, que hay muchas diferencias con respecto a la posición del deseo de cada uno. Sin duda me parece una novela que cuando yo la leí, les comento, me invadía cierta extrañeza porque primero, obviamente, no entendía todo el trasfondo, tenía 14 años en el momento que la leía, o no estaba demasiado interesado en lo que había pasado en ese momento, pero luego leyendo otros libros de Kundera, se puede ver la temática que hay en Kundera de la cuestión de la fatalidad y de lo opresivo en sí mismo. Recordaba ahora cuando José mencionaba un poco la historieta del exilio de Kundera, otros grandes también se han exiliado en Francia en esa época, y me acordaba también de otra novela que había leído de Kundera, que es Los Testamentos Traicionados, que es un libro, está escrito casi como una historia de la novela, pero que desarrolla historias entre personajes claramente en la misma lógica del chisme, y que en un momento examinan la obra de Kafka, particularmente el proceso, un pasaje del proceso, y toda la historieta que hay con respecto a eso es a cómo alguien traduce y transgrede y traiciona lo que escribió el autor. Es muy interesante, la cuestión de la opresión en Kundera está presente en varias de sus novelas. En Los Testamentos Traicionados, en ese pasaje de Kafka, es excepcional. Y también lo del chisme, ¿no? También lo del chisme, lo de la problemática medio si se quiere, en Argentina diríamos de conventillo, entre pequeñas disputas entre personajes que son historias un poco comunes, porque La insoportable levedad del ser, en última instancia, más allá de que es una novela que trata sobre la condición humana, sobre el deseo, sobre el goce, o sobre las fijaciones pulsionales que puede tener cada uno, su fantasma, no deja de ser un poco la historia de cuatro personajes con respecto al amor, al cuerpo y a la infidelidad, y a lo político, si se quiere. En una época, y acuerdo con José, en la cual, si bien sujetos políticos todos, está muy bastardeada esa lógica de ser alguien consecuente con lo que aparentemente cree o piensa y lo que hace. Bien, bueno, no, esta es más o menos mi lectura de lo que quería decir con respecto a esto, muy acotadamente, porque me parece que da para un montón de cosas más. Eh, yo último comentario, ubicaría una cuestión más, que es el amor definido por Lacan en varios momentos de su enseñanza, particularmente ha sido muy romantizado por la lógica del Seminario 5, la definición de dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, que habla del amor en términos de dar la castración a alguien que no es el brillo fálico o el alma que uno le supone a un sujeto. En otros momentos, Lacan da otras versiones del amor.
a la altura, si se quiere, del seminario 8, como mencioné antes, es el amor que está ligado a la fascinación agalmática. Luego, en el seminario 20, en el 21, perdón, da una definición del amor, que es el amor viator, el amor compañero de ruta, el amor que encadena, el amor que entra más o menos dentro de la lógica de Teresa y Tomás, que son estos amores que permiten que uno se tenga de cierta metonimia y que arma una escena, porque a Tomás le arma la escena familiar, un poco todo esto. Y a la altura del seminario 7 da una lógica del amor que me parece que es la más rescatable para poder ubicar algo de lo que pasa en algunos personajes, particularmente en Franz, que es el amor idealizado cortés, el amor que supone el bardo a la dama del castillo, el amor que siempre está de algún modo obstaculizado por alguna escena ineludible y que la hace justificada ante los ojos del amante. Pero que es un amor que en última instancia, y que es lo que termina pasando ahí entre Franz y Sabine, es un amor que termina siempre en un desencuentro, lo cual también nos permite pensar entre todas estas versiones del amor que se juegan, que el amor no deja de ser una ficción y que en algunos casos permite soportar lo real o soportar en sí lo terrible de lo que hay de fondo, y en otros casos puede también convertirse en una ficción un poco horrorosa, no dormitiva, que no cumple la función de encadenamiento, no nos pone a dormir, sino más bien es síntoma en el literal sentido de la palabra. Bien, bueno, esto es lo que tenía más o menos para mencionar. Ah, abrimos a las preguntas, si quieren, o a los demás comentarios. Sí, muchas gracias, Pablo. Hacia ¿Alguien, vos. alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué les pareció el libro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo pudieron leer? ¿Vieron alguna otra cosa de lo que se dijo? Ahora están muy callados. No, Ah, Paulina. iba a decir que yo podría comentar un par de cosas. Ciertamente, tiene un contenido en tan relativamente pocas páginas, eh, pero dos cosas que ahora pienso y me llaman la atención o me llamaron la atención fue una, la similitud que establece o la relación que establece más bien entre la historia personal del sujeto y la historia del colectivo. Al final, la historia del sujeto individual y colectivo que siempre se marca por esa levedad, por esa no posibilidad de ensayar otras opciones. Y entonces, así como cada uno de nosotros en nuestra vida no tenemos la oportunidad de volver a tomar una decisión que ya tomamos para poder comparar las consecuencias, pues finalmente somos lo mismo cuando somos colectivo y vamos tomando nuestras decisiones y también son muy aleatorias, ¿no? Porque como decía, como en algún momento este ensayo histórico de hacer algo, en otro momento ya se vio mal, ¿no? En un principio iban los comunistas y luego no, los comunistas no, y no podían saberlo, en un principio era una buena intención, pues, y al final por eso vuelve Edipo, ¿no? ¿Qué importa, la intención o lo que hiciste? Y entonces esta relación entre el sujeto individual y colectivo que siempre van juntas, veo que también llevan este marco de referencia de la levedad, ¿no? De estas decisiones que vamos tomando y que no podemos conocer las consecuencias hasta que, ya después de que pasan, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado me llamaba mucho la atención y por otro, una parte de la novela en la que se ve mucho como dos de los personajes viven las cosas de manera distinta, Franz y Sabina, que son los mismos símbolos, pero para cada uno le significa algo distinto, ¿no? Para uno la música es como, ay, qué descanso, porque mi mundo son las letras y la música me trae paz. Y la otra que creció con música y con ruido dice, ay, no, 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 música no. Entonces, yo esto lo veía aunado yo no soy psicoanalista, pero
creo que tiene un poco que ver con esto de lo simbólico, ¿no? De estudiar qué significa para cada uno eh, ciertas cosas, ciertos símbolos, no asumir que significa lo mismo para todos, ¿no? Para quienes sean psicoanalistas, me imagino que esto es la práctica común, ¿no? Ver cuál es el contexto de cada persona para entonces entender qué es lo que le significa. Y eso está muy bien construido en la novela, entre muchas cosas más, ¿verdad? Pero bueno, estas dos cosas son las que por ahora me vienen a la cabeza. Quiero comentar algo en función de lo que dijiste. Me parece muy, muy interesante que, primero, esa idea del valor que tiene singularmente las palabras para cada uno, que está de fondo en relación a otra ficción, ¿no? Nosotros creemos que nos comunicamos. La comunicación es un poco ilusoria, cada uno habla un poco solo y en eso construimos una ficción en la que suponemos que nos entendemos, pero en esa escena claramente en la cual, viste, la música es para uno una cosa y para otro otra, marca la historia de cada uno con cada uno de sus significantes y de qué goza cada uno. Me parece que está muy, muy bien señalado eso en el ejemplo que vos das, de que en un punto la relación que cada uno tiene con el lenguaje es singular. Gracias. Ah, Paulina. No, no, también le iba a decir que gracias, que sí, de acuerdo, efectivamente, y creemos que nos comunicamos, pero luego hay que ver qué es lo que cada uno va entendiendo. ¿Alguien más? Pues yo, Pau, y bueno, gracias Pau, Pablo, José Serra, Mariana. Pues yo he de confesar que yo creo que es una de mis novelas favoritas. Creo que la he leído como 3 veces y siempre me cautiva, ¿no? La manera de Milán Kundera. Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención es la diferencia entre el peso y la ligereza, ¿no? O sea, el peso que todo el mundo podemos cargar contra esta ligereza y que todos tenemos un poco de las dos, ¿no? O sea, aunque aquí pareciera que los personajes muestran más como Teresa el peso y Milán Kundera, perdón, el personaje de Tomás como la ligereza, pero tampoco es tan ligero. O sea, es curioso porque no es tan ligero, ¿no? Y conforme se va desarrollando la novela, también hay una parte de su peso, ¿no? El hartazgo que le ocasiona de pronto Teresa, ¿no? Con su amor incondicional y como que hasta le da cosa, ¿no? O sea, como ya quítate, quítate, ya no quiero tanto. Entonces es su peso, ¿no? Entonces es interesante. Y cómo en cada uno ir descubriendo, como dice Pau, esos significados y significantes, ¿no? Desde la hermenéutica, y que para cada uno pueden dar un sinfín de posibilidades. Y hay una frase en el libro que dice él que lo que más le interesa, pues, son las preguntas, porque esas preguntas absurdas son las que nos llevan al descubrimiento de las posibilidades, ¿no? Como muy filosófica esa parte. Entonces me parece que es una novela que da, independientemente del contexto histórico, cultural, político, también, vaya, como desde muchos ángulos, como dice Pablo, vaya, se pueden explorar casi página por página parte de lo que va nombrando Milán Kundera, ¿no? Es inacabable. Por eso me gusta mucho esta novela. eh, Porque es muy filosófica, ¿no? Y que te lleva además cuando estás leyendo la novela, bueno, a esa parte. Y por otro lado, desde la parte de la sexología, que yo me dedico mucho, pues todos estos elementos, ¿no? Un elemento que a mí siempre me ha encantado es el los sombreros de Sabina, ¿no? O sea, son curiosos, ¿no? Es toda la desnudez, pero con el sombrero, ¿no? O sea, ¿qué significa esta desnudez ante Tomás, pero que tiene un significante el sombrero, ¿no? Y cada quien le puede dar diferentes significados a este elemento en particular, porque juega un elemento muy particular el sombrero, los Pero sombreros. el fetichismo está muy presente en este libro, ¿eh? Súper presente. Para Teresa los libros, para Sabina el sombrero, hay un Y va- montón de elementos así que hacen un poco escena, hacen código en ese sentido. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo este código erótico, además para la época, ¿no? También nombrarlo así, la desnudez como tan cruda,
bueno, o sea, genera toda una reacción, ¿no? Aún hoy, pues genera una reacción, un movimiento como muy plástico, como muy dinámico, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, Mariana. Gracias, Pablo y Joserra. Muchas gracias, Alejandra. Ahorita que dijiste tu frase de las preguntas absurdas, yo Ujú, pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en análisis, ¿no? En terapia, ¿no? En el que no ujú, es analista, pero como estas preguntas como absurdas, ¿no? Que nos llevan a eso. ujú. Ah, y también me gusta lo que dijo Pablo, ¿no? Que desde el psicoanálisis y también, bueno, desde la terapia Gestalt, pues al final no hay que quitar, ¿no? Lo que es el síntoma, o porque es parte de uno, pero cómo lo podemos ver de una manera que es algo creativo del ser humano y que es una posibilidad de seguirse construyendo, configurando, y cómo es esta aceptación, ¿no? O sea, a mí eso me parece fantástico de lo que menciona Pablo, porque a veces vemos esto desde el lado más médico, psiquiátrica, como hay que quitarlo, como que pesa, ¿no? Exactamente pesa, y me parece que en un proceso terapéutico, pues nos da para aligerar justamente, ¿no? Como dice la novela, ese peso que traemos, pero visto o ayudado con la mirada del otro. Entonces me parece algo muy relacional que también pudiera, como mencionarse, ¿no? En este sentido. Gracias. Ujú. Gracias a vos. Tenemos un comentario de Eliana, pero no sé si gustes como explicarlo más, Eliana, porque dice el vínculo que se da entre Teresa y Sabina. Bueno, en un momento de la novela, Teresa se presenta ante Sabina y fíjense que terminan las dos desnudas fotografiándose. Una escena, incluso con el comentario que hacía Alejandra me parece muy interesante, ¿no? El tratamiento que tiene la sexualidad en la novela. Ujú, El tratamiento que tiene la sexualidad en la novela es estético. Fíjense que incluso para describir las escenas de los affairs amorosos de Tomás, son metafóricas, estéticas. El cuerpo siempre representa otra cosa, más menos escatológico, más menos en la línea del kitsch, pero tiene cierto orden estético el modo en que está relatado el encuentro sexual. ujú. Que sí se refería a eso, ya puso. Gracias, Pablo. Así puso. Fíjate, ahorita, perdón, algo interesante justo con lo que dice Pablo, dice, Tomás está poseído por el deseo de apoderarse de esa millonésima y cree que ese es el sentido de su obsesión por las mujeres. No está obsesionado por las mujeres, está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable, ¿no? O sea, también te lleva como a este deseo. En otras palabras, está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. Es que es bellísimo, ¿no? O sea, es muy intrigante, ¿no? O sea, eso tiene también la novela, ¿no? Intriga, 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 ¿no? Constante. Me hizo pensar ahorita, bueno, no sé si ustedes también estén de acuerdo conmigo, pero en este comentario que dijo Alejandra, como cómo captar, ¿no? Esta diferencia, pero también como en esta, es una novela también, pero película del perfume, no sé si la han Mm, visto, y que sí. también está como tratando, ¿no? De captar esa esencia, ¿no? De cada una de las mujeres para crear este aroma perfecto. Y creo que es como esto, ¿no? De captar ese resto. No sé si lo podemos decir así, Pablo, como este resto, como objeto A de cada una de las Eh, para, mujeres, ¿no? Para mí era la referencia al objeto A era ineludible, eso cuando lo leí también lo pensé. Y me hizo acordar mucho a la definición del coleccionista que da Freud, de los Mm, obsesivos que coleccionan objetos. Pensé que es muy interesante porque incluso Kundera utiliza la definición coleccionista de extrañas bellezas para mm, ubicar cómo va hasta en cierto punto en su museo de feminidades, ubicando parteners muy desiguales. Particularmente lo menciona cuando está con esta mujer muy alta y el tipo dice, bueno, nunca estuve con una mujer tan alta, ¿qué será hacer el amor con una mujer así de alta? Fíjense que el rasgo de goce del tipo está en la diferencia, en esa búsqueda de la diferencia. Parece que está muy bien señalado ahí. Cuando para Teresa, el rasgo de goce está en que sea siempre Tomás, no lo diferente. O sea, no, es inimaginable para ella, en su función en su posición de entrega amorosa, que haya otro diferente a Tomás.
Marcela pregunta, ¿podría relacionarse a Tomás con Don Juan? Hola, Teresa. Bueno, fuera de lo que alguien más pueda comentar, sí, definitivamente, Don Juan es un tipo de personaje. Desde la Edad Media fue la primera herramienta, yo creo que tuvo la inteligencia humana para interpretar a estos hombres obsesivos en el coleccionismo de mujeres. Y además, Don Juan, en su leyenda original, que después es retomada de la leyenda medieval por Tirso de Molina y luego por, este, por, por Zorrilla, pero un montón de gente más en el mundo no hispánico, como Lord Byron o Mozart, etcétera. Don Juan representa un desafío siempre a la norma a partir de su obsesión por no solo el sexo, sino desafiar los límites de la convivencia humana. En el Don Juan original, ya como obra de teatro, su apuesta primera es acostarse con todas las mujeres posibles y matar más hombres que su amigo. Y su amigo, cuando se encuentra con Don Juan en la primera escena, le dice que a Don Juan solo le falta acostarse con la mujer de un amigo y matar a un amigo. Y entonces le dice Don Juan, en una semana voy a hacerlo, y lo hace, ¿no? Entonces, en este sentido, personajes como él y como Tomás, pues suceden en estos como límites literarios de la convivencia. O sea, Tomás no es responsable para nada de la muerte de Franz, que es una muerte muy idiota, pero sí en su diferencia de actuación se relaciona con la muerte de este hombre que decidió no aceptar la ligereza, la levedad y casarse con la causa y morir, creo que en un país del sudeste asiático, ¿no? Esta distancia, para que haya un Don Juan se necesita un otro personaje masculino que perezca en este camino de la toma de decisiones. Y finalmente también hay que recordar que Don Juan se salva a sí mismo. O sea, al final del mito de Don Juan, él siempre termina redimido. Y Tomás también resulta, ¿no? En cierto sentido, redimido de toda la tragedia a la que está condicionado por las circunstancias. Sigue en este goce, ¿no? En el escape del goce hasta la última consecuencia. Entonces yo creo que sí tienes ahí una muy buena lectura del tipo de personaje. Muchas gracias, Joserra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo podría comentar otra cosa que me llamó la atención y es esta comparación que hace de los mundos en el que ojalá hubiera un mundo en el que ensayas algo y luego otro mundo en el que ya con base en lo que aprendiste, haces otro intento y otro mundo en el que haces otro intento. Y yo pensaba, mira, un poco como la reencarnación. Y lo que me da mucha ternura al leer eso es darme cuenta que finalmente, como en todos, porque si esta novela lo que refleja es estas cosas humanas que a pesar de que es otro momento histórico, otro país, otra situación, son emociones con las que nos podemos identificar, son situaciones con las que nos podemos identificar, aún en nuestro contexto ahora, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, si Milán Kundera ya habla de que, híjole, ojalá hubiera otra oportunidad, me da mucha ternura, ¿no? Que es algo que está en todos nosotros. Y como decía José Ra, es difícil aceptar las decisiones que ya tomamos y las consecuencias de las decisiones que ya tomamos, como bueno, son lo que son, ¿no? Y quizá permitirnos y perdonarnos que desde es el momento en el que estábamos y tomamos esa decisión con la conciencia que teníamos sin conocer las consecuencias, pues tomamos la mejor decisión posible, ¿no? Pero sí pensaba, es curioso cómo está eso también en nosotros, de ojalá hubiera hecho, o qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa. Tanto así que nos hemos colectivamente
creado esta idea de reencarnaciones, ¿no? Si en este mundo no lo logré, si en esta vida no la logré, cuando reencarne habrá otra oportunidad, ¿no? Siempre nos quedamos ahí con el qué hubiera sido si. Y me da gusto leerlo reflejado así en esta novela, ¿no? Porque digo, bueno, finalmente sí es algo muy humano, no solamente personal. Lo que pasa es que la neurosis vuelve lo contingente necesario. Ese es el problema, en parte, ¿no? ¿Por qué digo esto? Lo contingente necesario. Es contingente que uno se cruce en una esquina con el que luego va a decir es el amor de su vida. Pero uno luego, a posteriori, dice, no, era necesario que nos crucemos. No, la verdad que no. Podríamos haber ido por otra esquina y no hubiera... Esto, de hecho, está muy bien relatado en el libro, esto, en el encuentro entre Tomás y Teresa, cuando él tiene que salir en el tren y tiene justo la hora libre, que es cuando ella sale de trabajar. Eso es contingente, pero en el texto de que uno se arma neuróticamente luego, eso es necesario. Para Teresa era ineludible que se encuentre, para Tomás era, bueno, fue casualidad, lo llama. O sea, me parece que es un poco, nosotros nos armamos luego de todos estos actos que son, podrían no haber ocurrido, un texto mítico de necesariedad, que nos permite dormir tranquilos, nos permite un poco dormir tranquilos. Eh, Eso. Y lo otro, con respecto a lo que decías de la posibilidad de ensayo y el pensar en si, ¿qué hubiera sido si? Eh, sí, yo creo que hay toda una idea de destinos posibles, pero es un enorme peligro eso también, porque en el qué hubiera sido si uno no vive la vida que sí es, que es la que tiene adelante, ¿no? Si nosotros nos quedamos todo el tiempo en qué hubiera sido si, yo se lo decía a mi analista infinidad de veces, ¿qué hubiera pasado si en vez de doblar a la izquierda, doblar a la derecha? O sea, llámese, terminaba ciencias económicas en vez de ser psicólogo. ¿Qué sé yo a dónde hubiera terminado mi vida? Pero todas esas vidas invividas, imposibles de recuperar, son los saldos que uno toma cuando toma una decisión, ¿no? Que es todo eso que pues potencia se pierde. Y uno se queda con lo que hay, que es efectivamente la vida que tiene. Y que no sé si es el mejor o peor de los mundos, pero es el que hay. El otro es medio, bueno, imaginación, ¿no? Gracias, Pablo. No, pues sí, Ah, necesitamos esas ficciones para poder sobrevivir, ¿no? También una de las cosas que hemos comentado es que José R. es mi maestro de escritura. Entonces, que hemos comentado en el taller de escritura es como que las obras literarias son necesarias, ¿no? También, o sea, porque nos ayudan a transitar por la vida, ¿no? Ahorita que decía Paulina, ¿no? Que nos identificamos con los sentimientos o con las acciones de los personajes y cuando vamos pasando, ¿no? Ciertas etapas de nuestra vida, ¿no? Duelos, no sé, pérdidas, lo que sea, ¿no? O emociones amorosas, lo que sea, vamos como dándole un sentido también, cuando vamos leyendo, no nos sostienen de cierta manera, ¿no? Entonces, es parte, como yo siento ahorita que decían, como de esas ficciones que nos vamos creando nosotros. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo más o vamos cerrando? ¿Vamos cerrando? Ok. Ujú. José Ra, ¿quieres decir algún comentario final? Bueno, hablé mucho, me emocionó mucho la invitación a platicar esta novela, como les decía en un principio, con personas que tienen otra experiencia intelectual, que no, o sea, que no es la mía. Estuve anotando ahí un montón de cosas más para seguir. Yo nada más me quedé con de las ideas que pude haber compartido, de las muchas que la novela ofrece, me quedé con la importancia que tiene en el presente siempre entender que las obras literarias tienen la ventaja de enmarcarse en una época que es la que se escribe, de haber sido escritas en una época de su circunstancia
pero de permanecer en lo que somos en otro tiempo después. Y que encontremos siempre en una novela como La insoportable levedad del ser, una reflexión de la vida actual. Y no solo por lo que yo decía antes de que estamos viviendo unas repeticiones históricas evidentes de sucesos del siglo XX y de ideologías del siglo XX, los sistemas, los regímenes totalitarios que siempre son muy atractivos para algunos locos y algunas locas. No tengo otra palabra para mencionarlos, perdón, ya sé que no es la más adecuada. Eh, eh, Nunca han dejado de suceder y de ser una tentación, pero están volviendo. Pero a lo que voy es que al final yo creo que este no es, finalmente, de entre los temas de la novela, el que más le importa a Milán Kundera que reflexionemos como sus lectores, que cavilemos como sus lectores, sino siempre cuál es mi posición en el mundo, en el diálogo conmigo mismo y luego con los demás. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo conmigo? Hay algo que se repite continuamente, no solo en Kundera, sino en escritores que vienen de él. Hace rato mencionabas a Peter Susskind, ¿no? El autor del perfume, que es un autor que definitivamente deviene de la literatura de Kundera, y que es algo que sucedió mucho en la literatura de la segunda mitad del siglo XX, que es reflexionar sobre la responsabilidad que tengo conmigo mismo ante el mundo. Y ese es un valor importante de los grandes clásicos que nos dejó el siglo pasado. Entonces, nada más finalmente, cualquier cosa, siempre estoy a las órdenes de quien sea. Ahí está mi contacto, se los pueden pasar. Si quieren seguir platicando de libros, estoy siempre al pendiente. Muchas gracias, Joserra. Pablo, Bien, antes de hacer el comentario, hay una pregunta que alguien hace acá que es, ¿hay una unión entre lo casuístico, destino y decisión? No termino de entender bien a qué apunta la pregunta, perdón. Así que si podés ampliarla, quizá la podemos contestar antes de terminar. Destino y decisión sí son cuestiones que van un poco de la mano, ¿no? Uno se arma el destino en función de las decisiones que toma. Pero lo casuístico me gustaría ver a qué se refiere, aunque la amplíe si quiere. Eh, Claro, gracias. Mira, lo que pasa es que no sé si es en... Pareciera como que no decides, pareciera como que la gente y en la novela eh, todo está determinado ya. O sea, no sé si es un juego, que uno mismo no quiere hacerse una misma, hacerse responsable, porque en realidad ¿en dónde está la histeria? ¿En dónde está el engaño que decides o no decides? Y que haciendo mucho la alusión de la personalidad de nos encontramos y eso ya determina, por ejemplo, mi decisión o cuando alguien se embaraza y ya decide tener familia, ya hacer un vínculo. Entonces, también lo pensaba mucho por Cortázar, justamente en Rayuela, con la maga. O sea, tú dices, bueno, la gente decide y al final de cuentas termina diciendo que fue el destino. la idea del destino es una idea que nos permite dormir un poco tranquilos para no hacernos cargo demasiado de que el destino lo armamos decidiendo, a mi entender. ¿Por qué digo esto? Porque desde el psicoanálisis es imposible para mí renunciar a la responsabilidad subjetiva, que es que uno, con las cartas que le tocan en juego en la vida, juega el juego que puede, pero decide jugar el juego que puede. Incluso me parece que ahí está un poco la noción de libertad, ¿no? Entre los márgenes de que siempre son muy acotados que uno tiene para poder decidir lo que puede decidir, hay algún acto de decisión que es singular y que juega su destino en él. Y que es, hasta cierto punto, ineludible hacerse responsable de eso. Luego uno puede presuponer que es el destino y humorísticamente atribuírselo a cualquier cosa. Les doy un breve ejemplo. Una paciente en determinado momento presuponía que su matrimonio no había funcionado porque Marte estaba en determinada posición astrológica. Bueno, la humanidad ha encontrado muchas formas de justificarse las cosas, ¿no? Un planeta entero quiere joderte el matrimonio.
y uno puede dormir tranquilo con esa megalomanía y no se hace ninguna pregunta. Bueno, nada, las preguntas por el destino aparecen cuando uno asume la responsabilidad de que tiene algún tipo de decisión en él. Si no, bueno, uno está librado y se lleva como una hoja por el viento, pero se deja llevar, ¿eh? No es que no decide ahí. Decidir es ineludible en última instancia. A eso es a lo que voy. Gracias. Bien, de nada. Eh, Bueno, quiero agradecer en principio la invitación. Me parece que son encuentros que son muy interesantes para tener, para escuchar a otros colegas, para escuchar como a José, que es una persona con la que no conocía, que me pareció muy interesante su exposición y que es de otro ámbito. Fíjense cómo esto se puede leer desde lugares distintos. En principio eso, a Mariana por el lugar también para poder venir a comentar algo con ustedes en relación al psicoanálisis. Ustedes que preguntan, que les ha interesado la temática y que, bueno, nada, espero que les haya gustado y haya sido, además de despertar alguna pregunta, entretenido y ameno compartir así entre nosotros esto. Así que nada, eso, agradecimientos en ese sentido. Pues yo también les quiero agradecer, Joserra, muchísimas gracias por estar nuevamente, Pablo por estar por primera vez, muchísimas gracias y gracias también a todos ustedes por conectarse, por estar aquí en vivo y también por participar. Gracias y que tengan una linda noche. Hasta luego. Gracias. Nos Gracias, hasta vemos, luego. que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Mariana. Gracias, buenas noches. Get it over.